Hola, ¿cómo estás? Yo soy Pedro Ramos y te doy la bienvenida a la Fórmula X de las ventas B2B, el podcast donde compartimos historias reales y estrategias prácticas para que tu negocio venda más y mejor. En este espacio no nos enfocamos solo en técnicas de cierre, hablamos de procesos, decisiones comerciales y modelos que realmente escalan en entornos B2B. Hoy vamos a abordar un tema que genera muchas dudas y también muchos prejuicios, la venta B2B dentro de Amazon. Porque Amazon no es solo consumo masivo, también es un ecosistema donde empresas compran, negocian, comparan y toman decisiones comerciales. En este episodio vamos a entender cómo funciona la venta B2B en un marketplace, qué rol juegan los partners, cómo se toman decisiones de pricing y qué significa ejecutar bien en un entorno completamente basado en datos. Si vendes B2B y te interesa entender cómo se conecta la venta tradicional con nuevos canales como Amazon, este episodio es para ti. Pero antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y seguir aprendiendo junto a nosotros. Comenzamos. Hoy me acompaña alguien con una experiencia en el cruce entre ventas, estrategia y ejecución dentro de uno de los ecosistemas comerciales más grandes del mundo. Luciana Nicolini trabajó durante casi 4 años en Amazon como asociada de soporte a vendedores, acompañando a socios estratégicos en la optimización de sus operaciones comerciales. Durante ese tiempo, trabajó con empresas B2B en temas claves como estrategia comercial, pricing, promociones, análisis de KPIs, forecast y gestión de stock, siempre en un entorno completamente basado en datos. Actualmente se desempeña como Sales Manager en Esme y Odrina, y desde este rol es responsable del cumplimiento de los objetivos comerciales, la gestión de alianzas corporativas y las ventas directas. Además, diseña estrategias de pricing y analiza indicadores de desempeño para optimizar los resultados en todos los canales. Lo que me interesa de su perfil es su experiencia operando ventas B2B desde dentro de Amazon, un ecosistema donde la estrategia, la ejecución y los datos son determinantes. Gracias por estar aquí en la Fórmula X de las ventas B2B. ¿Cómo está, Luciana? Muchas gracias, Pedro, por la invitación, primero que nada. Bueno, la verdad, muy contenta de estar acá. Bueno, escuchándote, pensaba más allá de los roles o de Amazon, lo que siempre atravesó mi experiencia en B2B es trabajar en entornos donde vender no es tanto convencer, sino tomar decisiones basadas en datos y en entender muy bien el negocio del cliente. Así que en este caso, feliz de compartir aprendizajes reales, lo que funciona, lo que no funciona y cómo se vive la venta B2B en cuanto a estrategia, ejecución, números, ya que en verdad no es un discurso, sino es el día a día que vivimos en Amazon. Exacto. Y algo que me gusta mucho, precisamente de esto que dices, es la cuestión, vemos mucho la parte emocional del tema del vendedor que sale, que tiene que convencer, conocer, dar una cuestión consultiva. Y algo que creo que a veces no tomamos en cuenta como vendedores es precisamente lo que nos dices acerca de los datos, las decisiones tomadas con datos, con toda la información que recopilamos. Y esto también, cómo nos va llevando a tomar decisiones de en qué momento planteamos un producto o servicio, cómo lo vamos manejando. Y esto es precisamente en lo que quiero profundizar y entender un poquito esta parte, Luciana, con la cuestión de las ventas B2B en el e-commerce. ¿De qué estamos hablando realmente? ¿Ha habido un gran avance? ¿Has visto que se ha mantenido el mercado de la misma manera? ¿Cómo ha cambiado esta parte? Bueno, te cuento un poco. Yo me enfoqué bueno, en el marketplace de España y de el Reino Unido. Y bueno, en este caso, en B2B e-commerce, la verdad que hubo un avance muy grande en cómo se toman decisiones. Antes las empresas lanzaban productos por intuición o más que por intuición, por experiencia propia, ¿no? Hoy en día las decisiones se toman con datos, o sea, literalmente con datos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Con demanda real, comportamiento de compras, precios de mercado. Y en Amazon mucho se basa en capacidad operativa. Entonces, esto cambia básicamente todo porque ya no se trata de vender más, sino de decidir mejor qué producto o servicio tiene sentido ofrecer y cómo hacerlo de forma rentable. No sé si me dejo entender. Y aprovechando un poquito esto que nos comentas, creo que
una de las cuestiones más difíciles cuando las empresas quieren empezar a poner sus productos en un marketplace, creo que es esta cuestión de todos los gastos o costos que van involucrados alrededor de toda esta plataforma. Porque también lo escuchamos como algo, como plug and play, ¿no? Llegas, lo subes, lo consideras y el mismo precio que tenías para mercado funciona de la misma manera. Y vemos cuestiones totalmente diferentes, ¿no? Vemos que hay una cuestión logística, vemos que también hay temas de campañas de ads dentro de estos marketplaces que a veces no consideramos. Vienen un conjunto de cuestiones alrededor de esto que no tomamos en cuenta. Me gustaría entender un poquito con qué frecuencia te encuentras con este tipo de cuestiones cuando no hay una estrategia clara o cómo las ves tú cuando las empresas quieren entrar en esta cuestión de los marketplaces. Ese es un punto súper importante e interesante que comentas, porque muchas empresas subestiman lo que implica vender en un marketplace. O sea, piensan básicamente en comisión en la plataforma, precio de venta y se olvidan de todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, en cuanto a en logística, que entra almacenamiento, preparación, envíos, devoluciones. Sobre todo Amazon es una empresa donde es súper rigurosa con todo el tema de la logística. Luego tienes la publicidad dentro del marketplace, son los ads, que si no inviertes en esta, no tienes visibilidad, Correcto. literalmente. Hay mucha competencia dentro de este entorno, por ponerlo así. Luego tienes los costos operativos, que es la gestión diaria, el control de stock, tienes que hacer ajustes de precio. Muchas empresas terciarizan el control de Amazon porque es algo tan, o sea, que tiene tantas cosas que ver que hay empresas especializadas en esto, que literalmente las empresas tercerizan este proceso por todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, como te comentaba, estas empresas, bueno, calculan el margen solo con el costo del producto y la comisión del marketplace, pero la verdad que hay mucha inversión en logística, en campañas, y cuando, bueno, finalmente la empresa suma todo, el margen ya no cierra, ¿no? Correcto. Y hay una palabra, o bueno, más bien un perfil también que se ocupa en este tipo de opciones de Amazon y en otros marketplaces, que también son esos famosos partners, ¿no? Que la verdad me gustaría que nos platicaras un poquito en qué momento se realmente llega a sumarse este tipo de partners que lo pueden ocupar, o sea, que lo puedes ocupar, que formaría parte de tu estrategia, o en qué momento tú puedes decidir aventarte, bueno, no aventarte, sino ir de camino tú solito con alguno de estas opciones. Ya, a ver, te explico un poco. Yo creo que los partners no se suman porque sí, ni tampoco desde el día uno, sino se forman parte de una estrategia clara, no Ok, como una solución a un problema improvisado, que es lo que se hace muchas veces y que realmente no es una solución. Entonces, primero va la estrategia y luego va el partner. Eh, un buen partner en el marketplace tiene capacidad operativa, entiende cómo funciona el marketplace, puede escalar y respeta las reglas del pricing y de la marca, ¿no? O sea, un buen momento para sumar al partner es cuando ya definiste qué producto quieres empujar, qué precio te funciona, qué experiencia quieres dar, y ver si es que de repente necesitas escala, cobertura, o sea, tu estrategia, ¿no? Una vez que tengas esto, ya puedes sumar a tu partner, pero mucha gente suma al partner cuando las ventas están cayendo, cuando hay problemas de stock, cuando estás en la situación de ya no sabes qué hacer, ¿no? Y ahí se usa el partner como un parche al problema que finalmente ya no es una solución. Entonces, el perfil ideal es alguien que no solo venda, sino que pueda ejecutar bien finalmente, ¿no? Entonces, sí, básicamente eso. me gusta eso que comentas porque yo he visto que empiezan a tratar de sumar partners en dos etapas precisamente, o cuando son muy nuevos y de plano se les hace demasiado complejo todo lo que tienen que hacer para estar ahí, o segundo precisamente lo que tú comentas, cuando ya hay problemas de que están en una crisis y que están tratando de sacar el producto del inventario ahí obsoleto y que encontraron que era una opción como para poder moverlo, ¿no?
Y he visto que mucho de este trabajo pues termina siendo la suma acumulada de muchos especialistas y que al final la empresa o alguien que está trabajando en esto, digo, te estoy hablando también desde la perspectiva de una pyme quizá, terminan diciendo, bueno, no sé si realmente es el mercado o no. He visto en B2B algo que me ha gustado mucho y es que muchos de los productos que en alguna ocasión, pues difícilmente pensaríamos que pueden venderse a través de un marketplace, se venden, ¿no? Hemos visto el caso de maquinaria especializada, incluso casas, que también he visto algunos casos en Estados Unidos y otros allá en Europa, cosas que no pensarías que se manejan de la misma manera. Y hemos visto que muchas de estas empresas B2B ya lo toman incluso como su mayor fuente de ingresos, apostar por este tipo de opciones. Para una empresa que va iniciando, bueno, no que va iniciando, sino que nunca ha entrado a esta cuestión de marketplace en productos, ¿tú le sugerirías que podrían ir por ahí o en qué momento alguien puede pensar en entrar en este tipo de opciones? Mira, sinceramente, yo creo, por lo que he visto en mi experiencia es que hoy por hoy muchísimos productos B2B que antes no se pensaban para Marketplace ya se venden ahí, como tú mismo has dicho, ¿no? Eh, ¿Cuándo sí tiene sentido ingresar a un Marketplace? Es si es que tu producto ya tiene algún tipo de compra online. eh, no necesariamente un marketplace, puede ser, no sé, un Shopify, o sea, bueno, puede ser tu tienda online, o sea, algo de ese estilo, ¿no? Pero que el cliente B2B ya tenga compra online. Correcto. Eh, el producto es estandarizable de cierta forma, o sea, que no requiera de tanta personalización. Eh, Básicamente va por ahí, ¿no? Entonces el marketplace en este caso encaja con la estrategia comercial y no compite a ciegas con otros canales. Entonces en este caso el marketplace complementa y no reemplaza Claro. el canal de ventas. Por ejemplo, yo que no recomiendo cuando no o conviene entrar o todavía no conviene entrar es cuando un producto necesita mucha consultoría, o mucha personalización, o no están claros los costos reales, o la operación logística no está preparada, o se entra, y esto pasa muchísimo en Amazon, que se entra solo por miedo a quedarse afuera o por no estar en Amazon. Ok. Entonces, yo creo que esa no es la solución, ¿no? Eh, entonces, sí. Ok, y aprovechando el expertise que tienes con una palabra que me encanta que es pricing, me gustaría precisamente entrar por ahí un poquito acerca de cuáles son unas buenas decisiones para poder determinar esto. Sé que el pricing como tal, la palabra engloba muchas cuestiones, lo platicamos ahorita precisamente, ya de por sí yo he visto que, bueno, por lo menos en Latinoamérica hay muchos conflictos para poner el precio de muchos productos porque pues no hay un análisis previo, no hay una materia que se estudie, a veces se lo pedimos al contador o a veces se lo pedimos al encargado de ventas, a veces se lo pedimos al mercado, o sea, Claro, no hay un dependiendo, análisis detrás realmente de exacto, no hay un pricing. análisis y terminamos diciendo, bueno, si la competencia lo puso en tanto, lo pongo igual y ya, y después me voy midiendo, ¿no? Que es mucho de los casos que he visto. Pero hablando un poquito acerca de esta experiencia que tienes del pricing, me gustaría entender cómo se va formando y precisamente para este tipo de canales como Amazon y estos que se incluyen en otro tipo de cuestiones, como ahorita lo comentábamos, ¿qué sería lo mínimo que deberían de tener para poder determinar esta cuestión de pricing como tal? Eh, no hay nada que se tenga que tener como mínimo, o sea, no hay como un mínimo que se tenga que tener, pero sí tienes que tener, por ejemplo, que es algo indispensable, es tus costos reales claros. No solo el costo del producto, sino todos los costos que conlleva Amazon. Las comisiones de Amazon, la logística, porque la logística de Amazon es cara,
o sea, en cuanto al fulfillment, a los envíos, las devoluciones, todo eso tiene un costo. Como lo comenté antes, tú para sobrevivir en este entorno necesitas invertir en ads, cosa que también es un costo, porque es un fijo que tienes que tú cubrir para poder sobrevivir. Y finalmente sus costos operativos, ¿no? Entonces, eso es algo, si lo quieres ver como lo mínimo, esto es lo mínimo, ¿no? Luego tienes que claramente entender el mercado, ¿no? Los precios de tu competencia, qué valoran los compradores B2B, eh, porque no necesariamente lo mejor es ponerte el precio más bajo. Y bueno, tener tus objetivos de ventas claros, ¿no? O sea, definir tu objetivo es la rentabilidad, es el volumen, es la visibilidad. ¿Cuál es tu objetivo? Entonces, el pricing creo que en Amazon no es una decisión puntual, sino es una estrategia dinámica, ¿no? Entonces, sí, sin eso el precio, o sea, creo que sí, lo mínimo que una empresa tiene que tener es claridad sobre sus costos reales y, bueno, entender el mercado, sus objetivos y definir qué es lo que persigue con su producto, ¿no? Sin eso el precio, la verdad que puede funcionar en ventas, pero en margen no te va a funcionar. Correcto. Fíjate que me gustaría platicarte ahí un poquito un caso que me tocó pasar. Una empresa que fabricaba muchos productos de plástico y en algún momento me tocó participar para poder, bueno, ellos iban a montar algunos de sus productos dentro de Amazon y traían un precio, ¿no? Ya ellos definido, que era su costo base, traían un margen que ellos ocupaban algún tipo de mercado físico para poder mover el producto y les vendieron precisamente esta opción de que a través de Amazon México, en este caso era Amazon México, pues bueno, podían tener un alcance mayor y empezaron a preparar. Y realmente lo único que se adicionó en su momento era precisamente como un costo extra y decidieron, me acuerdo, hacer esta opción donde el cliente del otro lado podía pagar una parte del envío, que no era como que todo lo veía la cadena logística de Amazon, sino que ellos decían una parte y una parte, porque anterior a esto habían mandado al centro logístico como un stock muy grande y ellos estaban perdiendo dinero porque les estaban cobrando por almacenamiento y era algo, su producto no se movía y entonces era un costo que ellos no tenían considerado, ¿no? Luego después empezaron a buscar opciones de presentaciones más pequeñas porque la presentación más grande que habían mandado no se estaba moviendo y les dicen precisamente esto que tú nos comentas, tienen que participar mucho del tema de los ads para poder mover el producto porque si no, no van a salir. Y entonces se viene un costo extra para poder adicionar que tampoco querían o no tenían en cuenta. Y después de que empiezan a moverse unas pocas unidades de lo que estaban teniendo, lo que sucede es que en el análisis les dicen algunos expertos, precisamente de atención al cliente de parte de Amazon que le estaban ayudando, necesitamos que aumentes el importe para poder tener un poquito más de visibilidad, ¿no? Lo hacen y viene esta famosa, llega el punto donde se empiezan a encontrar con la cuestión de la buy box del tema del costo menor y que si estaban en otra plataforma tenía que ser la plataforma donde estaban más económicos, etcétera, etcétera. Y entonces total que empezaron a tener ventas, 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 empezaron a tener más y de pronto un día, creo que fueron como 3 meses después, en el análisis, dicen, oye, ya revisamos, el margen es cero, porque no ganamos nada, nos salió más costoso. ¿Y qué pasó ahí, no? Evidentemente los orientaron también pero siempre hubo esta primera impresión, porque la verdad es que son muchos conceptos que no conocemos y que se manejan totalmente diferente de un esquema de venta normal, ¿no? En este caso, ¿tú podrías decirnos que fuimos por el camino que llevaba mucho trabajo o podemos haberlo hecho diferente, por ejemplo? Wow, bueno, una súper buena pregunta, la verdad. Mira, bueno, para ir paso a paso, en sí los ads dentro de Amazon sirven para dar visibilidad inicial al producto, bueno, acelerar ventas, que viene un poco acompañado de eso, y generar historial de performance de tu producto. Entonces, básicamente, sin ads, tu producto existe, o sea, está en el marketplace, pero no se ve. Entonces, Ok, muchas empresas B2B no consideran este costo y esperan resultados orgánicos que nunca llegan y nunca van a llegar. claro. Entonces, ya dejando esto de lado y dejando
esta definición clara, viene la buy box. ¿Y por qué la buy box es tan importante? Entonces, la buy box es como es el botón principal de comprar. Entonces, de la Exacto. mayoría, o sea, todas las ventas pasan por ahí. Entonces, Amazon asigna esta buy box según precio, según stock. También la asigna según tiempos de entrega y performance general del seller. O sea, tú puedes tener stock, puedes cumplir con todas tus entregas, puedes tener un súper buen precio, pero tu performance, o sea que tu performance es algo que muchas veces no tienes control sobre, es malo, no vas a tener la buy box Disponible, eh, claro. en prioridad, por ponerlo así. Entonces es un círculo vicioso a veces, porque claro, si es que no te dan la prioridad en la buy box, no vas a poder vender bien o como esperas, pero igualmente es la verdad que es un tema bien complejo el tema de la buy box y bueno, de hecho cuando yo trabajaba en Amazon era mi principal cuello de botella, por ponerlo así, ¿no? Es lo más común. Con mis cuentas, con mis clientes, ¿no? Pero a Sí, ver, no es que Amazon no funcione, o sea, eso hay que dejarlo claro, no es que Amazon no funcione, suele pasar que no se maneja bien el tema de la inversión en ads, el tema de logística tampoco se maneja bien, entonces creo que es importante tener bastante conocimiento de la plataforma de Amazon al momento de decidir involucrarte, ¿no? Entonces, en Amazon no gana el mejor producto, sino gana el mejor ejecutado. sí, exacto. ¿Me E- entiendes? Eso que dijiste es clave y yo creo que uno de los principales problemas que yo vi por los cuales se metían en este tipo de situaciones era porque en su momento, digo, ahorita ya no lo he visto tanto, pero en su momento se vendía el que pudieras estar ahí así muy sencillo. Salían, me acuerdo, un montón de cursos en YouTube diciéndote que Obvio. chorro de publicidad que te ayudaban y que no sé qué cosa, y los veías ahí, de hecho, en los eventos que hacía Amazon gratuitos para ellos y decías, bueno, entonces, si ha de ser muy sencillo toda cuestión. Creo que lo que tú nos comentas es totalmente cierto. O sea, si vienes de un modelo donde definitivamente ni siquiera logras llevar un control en Excel de cómo están manejando tus ventas, yéndonos a lo más básico, ¿no? Te cuentas con una plataforma de este tipo que, pues obviamente tiene muchísimas más métricas para que puedas visualizar todo cómo funciona y cómo no funciona. Y creo que lo otro que vi también, que a mí me llamó mucho la atención en alguna de estas pláticas que tuvimos ahí con Amazon y también con otro que era Mercado Libre, es el beneficio que te podía dar como empresa el poder y la facilidad para poder meter tu producto en otros países donde ya existía, que eso vi que era, y sí dije, wow, o sea, porque la verdad es que mucho de lo que nos enfrentamos, por lo menos aquí en México, es a veces la cuestión del registro al padrón aduanal de importaciones, perdón, o de exportaciones, porque es una serie de requisitos muy complejos para poder hacerlo. Y empresas como esta, precisamente como estos marketplaces, te facilitan mucho el poder llegar a otros mercados y poder tocar base. Y digo, donde son gigantescos también los volúmenes de compra, ¿no? O sea, 100%. O sea, a ver, hay que ser sinceros, ¿no? A ver, Amazon es un modelo exigente, no es un canal fácil. Requiere bastante chamba, como se dice en Perú, que es bastante trabajo. Claro, Requiere entender costos, operación, visibilidad, ejecución constante. O sea, yo creo que si tú te quieres meter a Amazon, tienes que tener a alguien ahí que esté trabajando para tu canal de Amazon, ¿no? Pero correcto. cuando se trabaja bien, el beneficio para la empresa es enorme. O sea, yo lo he Correcto. visto, ¿no? O sea, te da acceso a demanda que muchas empresas B2B no podrían alcanzar por canales tradicionales. O sea, no podrían alcanzar, te lo digo. Y lo hace de forma relativamente simple, sobre todo cuando hablamos, como tú mismo lo has dicho hace un rato, ¿no? Sobre todo la posibilidad y la opción de vender en otros países, que no podrías hacerlo sin, o sea, si es que lo quisieras hacer de manera independiente sería mucho más difícil en todo Correcto. sentido, ¿no? Entonces, yo creo que una vez que tu producto y la operación están bien armados, que yo creo que igual es clave y base para cualquier negocio, escalar a otros mercados es mucho más rápido que abrir equipos comerciales, distribuidores, infraestructura. Entonces, a la larga,
yo creo que Amazon sí, si es que lo manejas bien, tienes una persona que te vea el canal, es un win a la larga, Correcto. sí, definitivamente. Totalmente de acuerdo contigo. Y me gustaría preguntarte ahí, digo, entendiendo que no es a un consumidor final pensando en B2B, ¿no? Que se le vende y que fuera a empresas, ¿cómo, o sea, habría alguna diferencia en cómo se gestiona el forecast y el stock o es muy similar a cómo se maneja para consumidor final? ¿A qué te refieres? Yo me refiero, por ejemplo, pensando en el tema de, te voy a poner el ejemplo que te platicaba del tema de los plásticos, ¿no? Estas eran unas partes que se promovieron a través de esto eran para autos específicos. Entonces, realmente quien los ocupaba o quien los terminaba cobrando no era quien tenía el auto, sino eran empresas que hacían reparaciones mecánicas, ¿no? En este caso. Eh, y me acuerdo, por ejemplo, que mucho el tema del marketplace era que tenías que considerar o visualizar un stock para poder tenerlo o una prospección de venta tal. Pero lo que sí me acuerdo es que las métricas, específicamente para algunas categorías que eran más B2B, eran muy diferentes a las que son como de mayor movimiento, como de ropa o este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, en esos casos, o sea, saber si varía el cómo debería de considerarse este stock y este pronóstico de venta o si se maneja de la misma manera que en consumidor final, pensando en el canal del marketplace, por ejemplo. Ya te entendí perfectamente. Ya, mira, en ese caso, eh, en general, el forecast B2B no se hace de la misma manera que un forecast B2C, aunque vendas en un marketplace. Porque en B2B, en general, tienes menos compradores, tienes tickets un poquito más elevados, compras menos frecuentes. Eh, en B2B, en el caso de Amazon, se basa en historial de compras por cuenta, en patrones de reposición también y en categorías como por ejemplo el caso de este caso de plástico puede ser supply, insumos, Ok. Ajá. lo que por ejemplo un quiebre de stock impactaría mucho más. Entonces, respondiéndote en B2B, el forecast tiene que ser mucho más estratégico que estadístico. Ok. Eh, el stock, en este caso, no solo sería cuánto vendo, sino cuánto compra o sea, cuánto compra, por ejemplo, una empresa por pedido o cada cuánto se repite. Ok. Eh, lo que puede pasar con un mal forecast es, obviamente, te puede hacer perder clientes por completo, ¿no? No solo ventas sueltas. Sí, sí. Entonces, en B2B pesa mucho más la disponibilidad constante, el fill rate, la estabilidad de precio y la recurrencia, ¿no? A diferencia de B2C que va por otro lado completamente. Eh, entonces, bueno, eso cambia totalmente cómo miras el stock y Correcto. las métricas, ¿no? Sí, es totalmente diferente el tipo de información que debes de conocer y estar En cuanto a analizando, ¿no? logística, sí, claro, en cuanto a logística también. Entonces, sí, yo la verdad que no creo que se maneje de la misma manera, ¿no? Ok. Sí, Perfecto. Oye, y para cerrar esta primera parte, me gustaría hacerte una pregunta que le hago a todos los invitados, sí, que es, claro. para ti, Luciana, ¿cuál es la verdadera fórmula de las ventas B2B? Wow. Eh, para mí, ¿cuál es la verdadera fórmula de las ventas B2B? A ver, lo que yo aprendí y lo que he ido aprendiendo en B2B los últimos años es que realmente vender no es convencer a nadie. Pues, Es hacer bien el trabajo previo. O sea, ¿qué me refiero a esto? O sea, es entender el problema, tener claridad en los números y cumplir con lo que tú prometes. Cuando esto, o sea, cuando ese comportamiento se repite en el tiempo, los resultados llegan por sí solos. O sea, cuando haces bien lo básico, tu cliente confía y cuando tu cliente confía, compra. Es así de simple. correcto. Oh, está buenísimo. Buenísimo eso porque creo que difícilmente nos metemos en esa parte de lo que hay detrás.
en la preparación y creo que tiene todo que ver con lo que comentas ahorita. Exacto, Eh, o sea, el B2C y el B2B es diferente. El B2C es más el momento, ¿no? Como es más impulso, es más el momento. El B2B es todo lo que haces previo a. exacto. Está buenísimo. Pues muchas gracias por compartirnos eso. Y me gustaría entrar a una parte del programa donde vemos unas secciones más breves, perdón, para ver cuestiones accionables para los oyentes que tenemos. Ujú. Esta sección se llama el as bajo la manga. Todo vendedor exitoso tiene una técnica, hábito o recurso que le da una ventaja decisiva. Puede ser una manera única de acercarse a los clientes, una herramienta poco conocida o una táctica que siempre le funciona. Para ti, ¿qué hace diferente qué hace diferente a los sellers B2B que mejor ejecutan en Amazon frente a los que no logran resultados? Creo que lo que hacen diferente los sellers B2B en Amazon que tienen mejores resultados es que están encima del negocio todo el tiempo. O ellos mismos están encima o tienen a una persona que esté 100% into Amazon, ¿no? O sea, no suban los productos y se olvidan. Revisan el stock constantemente, el precio, el performance. Amazon te da todas las herramientas para saber cómo está yendo tu producto en todo sentido. Eh, entonces, están detrás de sus estrategias, las revisan de forma constante y ajustan cualquier problema antes de que, o sea, ajustan cualquier detalle antes de que aparezca el problema, ¿no? En cambio, por ejemplo, los que no funcionan suelen manejar Amazon de forma un poquito más pasiva, ¿no? O sea, cargan los productos a último momento, fijan precios y esperan que un canal se venda solo. Y si es que no gestionas activamente Amazon, el canal se cae y se cae rápido. O sea, realmente. Exacto. Bueno, igual también te están evaluando ellos a ti como todo el tiempo, ¿no? Que las opiniones, bueno, las reseñas que le llaman, la Reseñas, actualización de si es las que no fotos. cumples con una fecha, o sea, si es que logísticamente hablando te dan una ventana de entrega, no cumples una vez, ya te están restando puntos. Y si es que te pidieron que lo lleves en un pallet de ciertas dimensiones y llegó 1 centímetro más grande el pallet, se van a dar cuenta y te van a seguir restando, o sea, son súper como disciplinados, ¿no? Que por un lado yo creo que está bien, pero claro, ya ahí va el tema de qué tan serio es tu negocio, o sea, los procesos internos, Claro. qué tan buenos están. Entonces sí, Sí, claro, eso es importantísimo. Y la siguiente sección se llama el rompeobjeciones. Las objeciones son parte inevitable de cualquier venta, pero la forma en la que las enfrentamos hace la diferencia entre cerrar un trato o no. ¿Cuál es la objeción más común que escuchas cuando una empresa evalúa vender en Amazon, que sea B2B? yo creo que la objeción que más escucho es el miedo a perder el control. Ok, O sea, control, te hablo control de precio, del margen, de la relación directa con el cliente. O sea, muchas empresas B2B sienten que entrar a Amazon es comoditizar su producto, canibalizar el producto. claro, eh, o sea, cuando entran a Amazon y salen sus canales tradicionales. ¿Me entiendes? claro. Entonces, Eh, sí, en este caso, para mí esto es. Como la objeción más común. Sí, Y fíjate que ahorita que dijiste eso me acordé mucho de que en efecto, creo que incluso hay una opción donde te piden que pongas como un precio dinámico, ¿no? Que le dejas a la plataforma que vaya decidiendo en qué rangos los va operando. Y sí recuerdo totalmente. que era la objeción, en uno de los eventos que estuve ahí, decía, no, 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 pero ¿cómo vamos a dejar que ellos decidan qué venden, qué no venden, ¿no? Y era algo como que de manera inicial, pues no lo consideras, pero repito, creo que la cuestión principal del problema de esto es porque tu pricing no está bien diseñado y segundo, tu estrategia, que es lo que tú decías que es clave, está más enfocada en sacar las cosas rápido, el stock, ¿no? En lugar de realmente verlo como una adición a tu modelo de negocio, como lo debes de tener. Totalmente, totalmente. O sea, Amazon también es algo lo cual muchas empresas sienten,
que al inicio también es algo nuevo, ¿no? Porque, a ver, la misma plataforma, o sea, el mismo sistema donde entra el, el que se encarga de Amazon también es súper dinámico. Todo lo que ves, o sea, cuando ya ingresas, subes el producto, subes tu producto, es bien diferente. Entonces, asusta un poco, ¿no? Claro, Y al final no te das cuenta que todas estas cosas que Amazon te da, todas estas opciones, son herramientas finalmente. Son herramientas que van a optimizar tus ventas. Pero claro, tú puedes verlo como al comienzo, como, wow, o sea, ¿qué es esto? O sea, es algo nuevo, no me gusta lo nuevo, no conozco esto, y te pones un freno. claro. Pero finalmente son, es Amazon ayudando tu estrategia a optimizarla finalmente, porque si es que tú no vendes, Amazon no vende. Entonces finalmente tampoco es que les convenga a ellos tener vendor sellers que no están vendiendo. Sí, exactamente. Ya les genera una carga, ¿no? A la plataforma Correcto. como tal. Ujú. Y la última pregunta que me gustaría hacerte es, si una empresa evaluara en este momento comenzar a explorar Amazon o algún otro marketplace como parte ya de su estrategia, ¿por dónde o cuál sería el primer paso estratégico, que ese es clave, que debería hacer? En este caso creo que el primer paso estratégico no sería abrir la cuenta ni subir los productos, sino sería entender si Amazon tiene sentido para tu negocio. O sea que esto implica analizar qué productos tienen demanda, o sea, productos de tu competencia actuales en Amazon, cómo compra tu cliente B2B y si tu operación a nivel logístico puede sostener ese canal, ¿no? Entonces, antes de decidir entrar, antes de vender, hay que mirar datos, precios de mercado, niveles de competencia, márgenes reales, capacidad de stock. Y una vez que tengas esto, realmente Amazon premia, de cierta forma, la preparación de, de empresas que tengan todo esto y de cierta forma también castiga la improvisación, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso sería un análisis de tu mercado, un análisis de datos. Claro, está buenísimo. Pues antes de cerrar, Luciano, me gustaría que nos platicaras los que quieran escribirte o contactarte o conocer un poco más de tu trabajo, dónde pueden ponerse en contacto contigo. Sí, claro. Bueno, pueden escribirme a mi LinkedIn, que bueno, es mi nombre, tal y como está. O, bueno, puedo dejarte también mi número directo sin ningún problema. Cualquier cosa que necesiten, yo feliz de ayudar y de dar algún consejo, algún tip que pueda ayudarlos en un futuro, si es que tienen planes, entrar a Amazon o lo que sea. Perfecto. Pues Luciano, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte en este episodio y ha sido un placer hablar contigo. Igualmente, Pedro, mil gracias. Un gusto. Un gusto. Esto fue la Fórmula X de las ventas B2B, el podcast donde compartimos historias reales y estrategias prácticas para que tu negocio venda más y mejor. Gracias por acompañarme en esta conversación. Si algo de lo que escuchaste hoy te sirvió o te dio una nueva idea, compártelo con tu equipo o con alguien que lo pueda aprovechar. Agradezco a Delphi Joane y Salva Luca en la producción y a todo el equipo de Edis. No olvides seguirnos en tu plataforma de preferencia y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo episodio. Yo soy Pedro Ramos y nos escuchamos en el siguiente capítulo para seguir descubriendo la Fórmula X de las ventas B2B.